Vamos a esto que me ha traído muchos problemas. Yo hace mucho tiempo digo que estoy a favor de la despenalización de las drogas, porque creo que los adultos tienen derecho a abrirse el cerebro si así lo desean, si así lo consideran correcto y deseable y oportuno, pero no estoy a favor ni de promover las drogas, ni de fingir que son medicina. Ya es en vídeos que el cannabis no es medicina, no ha demostrado ninguna sustancia compleja, ninguna colección de sustancias complejas es medicina. Medicina pueden ser los principios activos que extraigas de ella, pero el cannabis como tal, del mismo modo que una planta completa de la que te haces una infusión, o del mismo modo que la corteza del sauce, no son medicina en sí. Una medicina es algo que has extraído los principios activos, que sabes cómo funcionan los principios activos, que los has probado para garantizar su eficiencia y su seguridad, y los has puesto al alcance de la gente para que los médicos los utilicen en sus aproximaciones terapéuticas. Entonces, he comentado mucho esta cuestión de que no es medicina, que no tenemos por qué decir que es medicina, que no es justo ni siquiera para el resto de las personas que nos escuchan decir que esto es un medicamento. No lo es. Y la mayoría de la gente que dice es que me sirve como analgésico, sí, pero mira, podrías tomar otros analgésicos. ¿Por qué prefieres el cannabis? Porque te pone contento, porque te gusta, porque te da el subidón, por sus efectos psicotrópicos, no porque sea un analgésico, porque si no te bastaría un nolotil. Pero no quieres nolotil, quieres cannabis. Entonces, ahí hemos entrado en un conflicto algunas personas, y sobre todo con el otro video que hice sobre la ayahuasca, diciendo que no tiene, o sea, lo que tiene un valor médico es aquello que se ha probado, y si no se ha probado, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, salió ahora un estudio que salió en Nature Communications que dice cómo el receptor de cannabinoides en células microgliales, que son las células del sistema nervioso, media los déficits de memoria sociales en ratones producido por la exposición al THC, al tetrahidrocannabinol, que es el principal compuesto psicotrópico del cannabis, y la duplicación del 16p11.2, que no sé qué es exactamente, porque para eso hay divulgadores que nos dicen fundamentalmente, que los adolescentes desarrollan problemas sociales por alteraciones neurológicas debidos al uso del cannabis. Daña las células inmunes del cerebro fundamentales para el desarrollo infantil, el desarrollo juvenil. Nos dice los que resumen pues la comunicación de Nature Communications, sabemos que el tetrahidrocannabinol es psicoactivo y su concentración en las plantas de marihuana se ha incrementado 4 veces en los últimos 20 años, y esto es cierto. La marihuana que fumaban mis amigos cuando nosotros éramos jóvenes, si no hace 20, si no hace 40 años, o 50 ya, wow, pues sí, hace 50, tenía mucho menos tetrahidrocannabinol que las plantas de ahora. ¿Por qué? Porque han sido sometidas a mejoras genéticas y a mejoras en cultivos para que tenga una mayor cantidad de eso que le gusta a la gente, y que no es el analgésico, y que no es lo que es beneficioso médicamente, sino es lo que los pone burros. Bueno, pero la concentración ahora presenta un peligro particular para los adolescentes que están genéticamente predispuestos a desórdenes psicoactivos, incluida la esquizofrenia. Cosa que ya se sabía, sabemos con certeza más que razonable, y yo lo sé por experiencias de personas que conocí, que las drogas pueden ayudar a que haya un brote psicótico que probablemente no lo hubiera habido si no hubiera intervenido la sustancia psicotrópica, que no lo sabemos,
Pero esto ya es una demostración o una indicación fuerte de que los adolescentes que tienen una predisposición a problemas psicoactivos, entre ellos la esquizofrenia, pueden ver que se desarrollen, que se hagan efectivas esta predisposición, que se haga efectiva esta predisposición al utilizar la marihuana, al utilizar el cannabis. No es el único daño que implica el cannabis. No estoy diciendo que no se debe usar. La gente bebe alcohol, pero sabe perfectamente los daños que causa el alcohol. La gente fuma tabaco. Yo fumé tabaco muchísimos años. A los 13, a los 53 años por ahí, ¿no? Fumaba yo, pero como chimenea. Y sabía cuáles eran los peligros. Pero los consumidores de cannabis están dedicándose a convencerse de que no tiene daños. Todavía hubo gente, cuando publiqué yo en Twitter esto, bueno, pero eso es entre adolescentes, ya cuando eres mayor no te puede hacer daño el cannabis. Sí puede, sobre todo fumado. Sobre todo fumado, más que comido, por ejemplo, en los comestibles famosos que ahora se han puesto de moda, principalmente las gominolas. No quiero decir que no se consuma, cada quien su vida, pero sí quiero decir que hay riesgos y que quienes lo consumen deben saberlo, tienen derecho a saberlo. La ignorancia electiva es absurda, porque no estás consumiendo algo que te hace daño y no quieres saber que te hace daño. Es cierto, por otro lado, y lo he dicho muchas veces, que los gobiernos exageraron en los años 60 y 70 los daños de las distintas drogas como parte de su lucha en contra de las drogas que veían como un elemento de la rebeldía juvenil. Y resultó que la mayoría de las drogas no eran tan malas, excepto cuando llegabas ya a la heroína, y ahí es donde dejamos atrás pues, un montón de gente, Janis Joplin, Jimi Hendrix, toda la gente que enterramos en un momento dado. Yo enterré a varios amigos, a uno que tuvo precisamente un brote esquizofrénico del que ya nunca se recuperó después de un viaje en LSD. Pero las drogas no son tan malas como dijeron los que hacían la lucha contra las drogas, y acabó esto siendo un elemento promocional. Cuando te dabas cuenta que no te morías cuando las consumías, pues entonces ya las seguías consumiendo hasta el día en que sí te hacían efecto, pero para entonces no lo sabías. Ni ellos, ni quienes ni esos gobiernos que mintieron y exageraron y falsearon las cosas, ni quienes las promueven están en lo cierto. No tienen los peligros que se decían, pero tampoco son inocuas. Por ejemplo, primero que nada, genera dependencia. El cannabis genera dependencia. El 30% de las personas que lo consumen son dependientes. Es decir, tienen un problema de adicción a una droga y abandonarla es difícil. Es difícil abandonar cualquier psicoactivo que use, sea el alcohol, sea incluso el tabaco. Yo tardé año y medio en deshacerme de los efectos horrorosos que me provocó dejar de fumar 3 cajetillas al día de un día para otro. Yo me acuerdo que tenía yo síntomas rarísimos, buscaba en internet, esto es por dejar de fumar, qué bien, y ahora ¿por qué me despierto 5 veces en la noche? Por dejar de fumar, y ahora ¿por qué tengo sueño a las 3 de la tarde? Por dejar de fumar, y ahora ¿por qué todo me huele horripilantemente? Por dejar de fumar, ¿por qué camino sintiendo que bajo escaleras y que me persiguen unos enanos? Por dejar de fumar. Era una cosa espantosa. Fue un año y medio durísimo. Cuando me dicen no quieres volver a fumar, digo no porque no quisiera volver a pasar por el proceso de dejar el tabaco. Pero si hay un 30% de adictos, es un 30% de personas que tienen problemas para dejarlo. No dependencia psicológica, dependencia física, adicción de verdad. No me gusta mucho. Porque ahora la gente, cuando le dices que algo te gusta mucho, pues ya eres adicto. Es adicto a los videojuegos, es adicto al teléfono, es adicto a internet. No es cierto, la adicción es un proceso químico que ocurre dentro del cerebro y que provoca una reacción de... ¿cómo se llama? Lo estoy olvidando ahora. Cuando le quitas a alguien la sustancia que necesita, tiene una reacción fisiológica que es brutal, síndrome de abstinencia. Bueno, fumar marihuana puede aumentar el riesgo de hipertensión, de ictus,
de problemas cardíacos y otros problemas cardiovasculares, especialmente en los adultos mayores. La gente de mi edad, que algunos los conozco, que desde los 18 años lo primero que hacen en la mañana es fumarse un cigarrillo de marihuana y que lo están haciendo ahora que tienen 68 años y están corriendo riesgos y probablemente no lo saben. Fumarla puede dañar significativamente los tejidos del pulmón y tienen un mayor riesgo de bronquitis crónica que las personas que no consumen, obviamente, ni cannabis ni tabaco. Comparado con el humo de cigarrillo, según nos informa este resumen de Behavioral Health News, que es noticias de la salud conductual, el humo de la marihuana es más carcinogénico y deposita 4 veces más alquitranes en los pulmones que el tabaco debido a las técnicas de inhalación distintas. No sé si usted lo sabe, pero al inhalar el humo del cannabis se le mantiene lo más posible en los pulmones para que el tetrahidrocannabinol sea absorbido por los tejidos pulmonares. Y entonces deposita más alquitranes, y lo que causa el cáncer no es la nicotina causa adicción, pero lo que causa el cáncer y todos los daños a los pulmones son los alquitranes que se mete uno con el humo del tabaco, y en este caso el cannabis. El cannabis también afecta la salud del cerebro, perjudicando el aprendizaje, la memoria y la concentración sin importar cómo se consuma. Es por ello que es especialmente peligroso para los adolescentes y las mujeres embarazadas. Las investigaciones muestran que los usuarios menores de 18 años tienen un riesgo mayor de depresión y tendencias suicidas y pueden sufrir cambios permanentes en su cerebro en desarrollo. Esto publicado un año antes de la investigación que salió el 17 de octubre sobre el hecho de que los adolescentes pueden tener una mayor tendencia a sufrir brotes de enfermedades psicoactivas. También sabemos, dice, que los bebés nacidos de usuarios crónicos pueden tener menor peso al nacer y problemas de comportamiento. También sabemos que aumenta la posibilidad de desarrollar psicosis y está acelerada con un envejecimiento acelerado del cerebro, por ejemplo, un hipocampo más pequeño que el de la media. Todos estos efectos negativos sobre la salud del cerebro son el motivo por el cual no solo el fumar, sino también el consumirla por vía oral comida, el consumirla oralmente no te libra de los efectos negativos. Por supuesto, hay otros problemas. Conducir bajo los efectos del cannabis no es mucho mejor que conducir bajo los efectos del alcohol. Hay muchos cultivos que están contaminados. Esto se quitaría al despenalizar las drogas, se evitaría más que los consumidores estén sometidos a consumir cannabis contaminado, especialmente con hongos y otros tóxicos. Y por supuesto, los envenenamientos por sobredosis en Estados Unidos se han disparado, sobre todo porque la gente deja sus comestibles por ahí a la mano, y perros, gatos y niños los consumen con alegría porque son dulces, son gominolas finalmente, y no saben que tienen tetrahidrocannabinol. Dicho todo esto, ni estoy a favor de su prohibición, ni estoy diciendo que no las consuman, estoy diciendo que no promuevan que las consuman. No son necesarias, y si alguien lo quiere hacer es un adulto responsable, pero que sepa a lo que se está arriesgando, que allí es donde mucha gente no quiere hacerlo.